¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Perfecto. Vamos a continuar con nuestros temas de lógica. Lo que corresponde ver ahora y en las siguientes reuniones, en nuestras siguientes clases, es algunos temas relativos a la lógica proposicional. Vayamos, como se dice desde el principio. ¿Qué cosa, profesor, es la lógica proposicional? ¿Qué cosa se entiende? Bueno, tú sabes que hemos hablado ya en nuestra clase pasada de que la lógica se puede entender de modo no formal, por ejemplo, cuando estudiamos acerca de las falacias no formales, pero también la lógica es una ciencia formal, una ciencia rigurosa, muy semejante a las matemáticas y que se basa también en el cálculo, como las matemáticas. Ahora, la lógica formal es parecida a esto, mejor dicho, esto es lógica formal también. La lógica formal es una ciencia muy amplia, muy gigante, muy extensa. Y como tal se divide también en ramas. Una rama de la lógica formal es lo que estamos viendo ahorita, la lógica proposicional, que en particular justamente es esto. ¿Sabes por qué te digo? Porque hay otra lógica que es un poco diferente, que también es formal, pero no es proposicional. Por ejemplo, si uno dice, ningún pirata es honesto, entonces ningún honesto es pirata. ¿No es cierto? Un ejemplo muy sencillo. Ningún pirata es honesto, ningún honesto es pirata. Esto es una suerte de formalización, pero no es en lógica proposicional, sino en otra lógica que vamos a ver también y que se llama lógica de clases o, como algunos también le llaman, lógica predicativa. Pero no estamos ahorita para hablar de esta lógica en realidad, ¿ya? Lo que vamos a hablar ahorita es de otra lógica, lo que hemos estado comentando ya y lo hemos puesto como título, la llamada lógica proposicional. La lógica proposicional es aquella rama de la lógica, como ves, que se llama así porque estudia la proposición. Pero en realidad, como toda lógica, el interés fundamental de esta lógica, como toda, es la inferencia. Lo que sucede es que para determinar la validez de una inferencia, la lógica proposicional emplea la proposición y lo relaciona con ciertos conectores muy famosos, con i, con o, si entonces, sí y solo sí, y el conector negativo no. Entonces, para la lógica proposicional, una inferencia es válida o inválida dependiendo del conector que estemos empleando. Mira estos conectores. Entonces, como esta lógica se basa mucho en el cálculo, entonces exige mucho el empleo de estos operadores lógicos, como lo vamos a ver. Veamos los ejemplos. Premisa 1. Miguel Grau nació en Perú o en Chile. Premisa 2. Miguel Grau no nació en Perú. Conclusión. Miguel Grau nació en Chile. Entonces, esta inferencia se formaliza así. Por efectos pedagógicos, para efectos de nuestra clase, al o y al no le cambio de color. Este es el o, este es el no. Lo mismo hago aquí. Grau nació en Perú y en Chile. Grau nació en Perú, Grau nació en Chile, y esta inferencia se formaliza así. Y este simbolito es de la i. Ahora bien, hasta por sentido común, tú que eres un muchacho bastante acucioso, te das cuenta de que el hecho que Grau haya nacido en un país no se sigue que haya nacido en otro, ¿sí o no? Evidentemente, esta inferencia es inválida, pero ese análisis que hemos hecho es un análisis espontáneo, un análisis no formal. Si aplicamos la lógica formal, la lógica rigurosa, descubrimos de que efectivamente esto es inválido. ¿De acuerdo? Esto es inválido porque de P no puede seguir Q, imposible. De una variable no se sigue otra, no necesariamente. En cambio, acá sí. Acá este cálculo es válido
porque emplea leyes que inclusive tú conoces. Mira acá, tú tienes una O y tienes que la que se repite, en este caso la P, se encuentra con el signo cambiado. ¿Qué sucede cuando la P se encuentra, mira, con un signo cambiado y tienes una O? Simplemente eliminas los dos y por tanto te queda Q. Por ejemplo, yo tengo, mira acá, A, O, B, O, negación de C, O, negación de R. Y tengo, por ejemplo, negación de A, I, C, I, R. De todo esto, ¿qué va a salir? Entonces, vamos a aplicar esta regla aquí. ¿Qué dice la regla? Dice, tú tienes una O, miren, en este caso varias O's, y tienes que el símbolo que se repite se encuentra con el signo cambiado. Entonces, aquí el signo está cambiado, aquí también el signo está cambiado, aquí también el signo está cambiado. ¿Qué sucede cuando este es el caso? Este se va con este y este se va con este. Quedando B sola, respuesta final, B sola. Entonces, este es un cálculo formal. Y en mucho, para establecer un cálculo correcto, es importantísimo el valor, el significado de estos operadores, en este caso la O, en este caso la negación. Entonces, la lógica proposicional se llama también lógica de las proposiciones sin analizar. ¿Por qué? Porque no analiza, valga la redundancia, internamente la proposición, sino lo que hace es relacionar esta proposición, Grau nació en Perú, con esta otra, Grau nació en Chile. Los relaciona a través del enlace O. Igual, aquí en esta inferencia, Grau nació en Perú está relacionado con la proposición Grau nació en Chile a través del enlace I. Entonces, esta lógica no analiza la parte interna de la proposición, sino lo que hace es analizar, da dos proposiciones independientemente, analizarlas, reunirlas con enlaces como I, como O, como sí entonces, como sí, solo sí, como no, y en función a ello determinar cuándo una inferencia es válida y cuándo no. Y la lógica, como toda ciencia, pues tiene leyes, de tal manera que una ley siempre va a expresar una inferencia válida. Toda inferencia que cumpla con una ley siempre será válida. Esto es una ley lógica, se llama el silogismo disyuntivo. De tal manera que toda inferencia que cumpla con esta ley siempre será válida, siempre, eternamente, sin excepción. ¿Está bien? Canto o bailo, resulta que no canto, bailo, válido, siempre es válido. Pepe Lucho estudia o trabaja, resulta que Pepe Lucho no estudia, por tanto Pepe Lucho trabaja, siempre es válido. Marte es una estrella o es un cometa, resulta que Marte no es una estrella, por tanto es un cometa, inferencia válida. Mari Carmen baila reggaetón o salsa cubana, resulta que Mari Carmen no baila reggaetón, por tanto Mari Carmen baila salsa cubana, es una inferencia válida. ¿Listo hasta ahí? Me hago entender. Martín Vizcarra, presidente de Argentina, o 2 más 2, 8. Martín Vizcarra no es presidente de Argentina, por tanto 2 más 2, 8. Válido, porque cumple con la ley. Toda inferencia que cumpla con esta ley siempre es válido para la lógica proposicional. ¿De acuerdo? Ahora, y como es lógica proposicional y le importa mucho relacionar proposiciones, es obvio que debemos hacer un estudio un poquito más profundo de lo que es la proposición. Y acá yo te invito a que leas esta definición que te ofrezco sobre lo que es una proposición. Profesor, ¿qué es una proposición? En la clase pasada habíamos definido la proposición como una oración verdadera o falsa, lo cual está bien, lo cual nos permitía poquito a poco acercarnos a lo que es una proposición. Ahora te ofrezco una definición un poco más exacta, un poco más profunda, más para efectos de nuestra clase en particular. Vamos a decir que la proposición es el significado de un enunciado aseverativo
que posee valor veritativo. Ahora uno dirá, profesor, ¿qué es eso? Ya, bien, mira. Si yo digo, por ejemplo, ¿cómo desearía tener un automóvil? Eso no es una aseveración, es un deseo, es la expresión de un deseo. No sé si me hago entender, no sé si me hago entender. No sé si estudiar medicina o derecho. Eso no es una aseveración, es una duda. ¿Me hago entender? Entonces, una aseveración es un enunciado, una oración que asevera. ¿Y qué es eso? Que nos afirma o nos niega algo. Si yo digo, ¿cómo desearía tener un carro propio? No estoy afirmando nada. Estoy solamente mostrando un deseo. Si yo digo, no sé si estudiar medicina o ingeniería, no estoy afirmando nada. No estoy aseverando nada. Estoy simplemente dudando. Pero si yo digo, la pizarra es verde, sí estoy aseverando algo. Estoy afirmando algo, que la pizarra es verde. Si yo digo, la pizarra no es verde, también es una aseveración. Entonces, ¿qué es aseverar, profesor? Aseverar es afirmar o negar algo. Eso es aseverar. Afirmar o negar algo. ¿De acuerdo? Entonces, de un ratito vamos a hacer una lista de enunciados que son proposiciones o que expresan una proposición y otras que no. Pero por ahora dejámosla ahí. Entonces digamos que la proposición es el significado de un enunciado aseverativo, pero a la vez ese significado debe tener valor veritativo. Puede ser verdadero o falso. ¿Qué significa valor veritativo? Repito, que puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, si yo digo hola, ¿es verdadero o falso? Pues nada, porque los saludos no son ni verdaderos ni falsos. Si yo digo, joven, guarde silencio por favor, eso no es ni verdadero ni falso. Eso no tiene valor veritativo. Si digo mesa, tampoco es verdadero o falso, es un nombre. No tiene valor veritativo. Pero si yo digo, Lima es capital de Colombia, ahí estoy aseverando que Lima es capital de Colombia y además ese significado es falso, obviamente, porque Lima es capital del Perú. ¿Me hago entender? Entonces, las proposiciones son los significados o el significado de un enunciado aseverativo que afirma o niega y que posee valor veritativo. Es decir, puede ser verdadero o falso. Tengamos acá un ejemplo. A ver, ¿cómo es eso, profe? ¿Cómo que significado? No entiendo. Veamos. Por ejemplo, tenemos acá dos enunciados aseverativos. ¿Por qué? Porque estás aseverando algo, porque estás afirmando algo. En este caso tengo el primer enunciado, las mandarinas y las naranjas se parecen. Tengo el enunciado 2, las naranjas y las mandarinas se parecen. Evidentemente son dos enunciados diferentes. Es más, tú sabes idiomas y de repente sabes que esto se puede enunciar en inglés, en francés, en ruso, en quechua, en japonés. ¿Es cierto o no? Ahora, sin embargo, lo enuncies en francés, en quechua, en ruso, en japonés, y lo digas como lo digas, tiene un mismo significado, o no. O no. O no. ¿Cierto? O no tiene el mismo significado. Entonces, ese significado es lo que es la proposición. ¿Me hago entender o no? Entonces, la proposición es el significado, es como decir el mensaje que encierra un enunciado aseverativo. Y ese mensaje es verdadero o falso. ¿Listos ahí o no? ¿Listos ahí? Si yo digo, por ejemplo, Lima es capital del Perú. Ese es un enunciado aseverativo. ¿Cierto? También puedo decir, la capital del Perú es Lima. Otro enunciado aseverativo. Pero si te pones a analizar bien, esos dos enunciados aseverativos, Lima es capital del Perú, la capital del Perú es Lima, presenta el mismo significado. Y como presenta el mismo significado, se formaliza, se simboliza con una variable, con una letrita, con la letra P. ¿Me hago entender o no? Entonces, cuando uno detecta una proposición y lo formaliza, en este caso con P, lo que estoy diciendo es,
dada distintos enunciados, pero si los distintos enunciados presentan el mismo significado, entonces todos esos enunciados deben usar la misma variable, en este caso la variable P. ¿Me hago entender o no? Por ejemplo, yo tengo acá enunciado 1 y este enunciado está en español. Enunciado 2 que está en francés. Enunciado 3 que está en inglés. Enunciado 4 que está en quechua. Debido a las traducciones, uno puede decir lo mismo con distintas lenguas y por tanto enunciar de diversas maneras. Pero como todos son traducciones, entonces todos tienen el mismo significado. Y esto es lo que se llama proposición. Y es a este significado el que le corresponde la variable P. ¿Me hago entender hasta ahí? Eso es lo que debes entender. Entonces miren por acá, muchachos, miren por acá. Ya hemos visto entonces que la lógica proposicional es aquella rama de la lógica formal que estudia la inferencia. Toda lógica estudia la inferencia. Y lo estudia a partir de relacionar proposiciones con los enlaces y, o, si entonces, sí, solo sí y no. Esta inferencia es válida, esta inferencia no es válida a partir del análisis lógico que emplea estos enlaces que se llaman operadores. En este caso la O, la negación y en este caso la I. ¿De acuerdo? Entonces, es el uso de operadores y es el cálculo en base al cumplimiento de leyes lo que va a determinar cuándo una inferencia es válida y cuándo no. En este caso, esta inferencia es válida porque cumple con una ley lógica. Ahora, si la lógica proposicional requiere mucho de las proposiciones, entonces tenemos que definir lo que es una proposición. Una proposición es el significado de un enunciado aseverativo. ¿Qué es un enunciado aseverativo? Un enunciado que afirma o que niega. No confundir con los enunciados que expresan dudas o expresan deseos. Pero a la vez, ese significado debe tener valor veritativo, es decir, es verdadero o falso. Por ejemplo, acá tenemos enunciados diferentes, pero estos enunciados diferentes presentan un solo significado. Ese único significado es la proposición y como tal se formaliza con P.